Hola, hola, mi gente bella, mi gente hermosa. Aquí tu amiga Jenny de Sol Tarot, más que agradecida por estos instantes de conexión. Hoy tenemos una dinámica bastante particular. He recabado varias preguntas de ustedes, por supuesto, varias preguntas que están sobre el tapete también, preguntas que también tengo yo. Pues, ¿qué momento más oportuno que este para preguntarle a las energías con respecto a esas cuestiones que nos estamos realizando todos en este preciso instante? Me encanta este tipo de lecturas, me parecen muy apropiadas, muy pertinentes en este tipo de situaciones, en este tipo de momentos, en este tipo de energías. Así que mi gente, hoy martes 16 de diciembre, vamos a responder, vamos a conectar con energías bastante profundas, a responder preguntas que ustedes mismos han hecho. Mi gente bella, mi gente hermosa, vamos a comenzar sin mayor dilación. Me preguntan por acá, Jenny, ¿habrán acciones militares en las siguientes horas hacia el régimen? Acciones militares internacionales, por supuesto, estamos hablando de ello. Vamos allá. Ok, elemento, fíjate algo, vamos a empezar. Elemento tierra. Ustedes son testigos y ustedes están viendo cómo estoy barajando. La respuesta está muy fuerte, muy clara. Ante la cuestión, la pregunta, que es una de las que más me han hecho, Jenny, ¿hay acción militar? Te digo que es impostergable. Impostergable, tanto por agua, fíjate, aquí tenemos tanto por agua como por tierra. Mira, aquí tenemos los dos elementos donde ahora mismo están dándose con mayor fuerza todo lo que es la acción militar, y es imparable porque ya es un manifiesto, es el estar aquí y el ahora, mi gente bella, mi gente hermosa. Sí, la respuesta es un sí. Elemento agua, a través de las aguas, a través de tierra, se están dando ataques bastante fuertes en este momento. Algunos salen a la luz, otros no salen a la luz. Vamos a ver acá con tarot. Igualmente, vamos a ver acá, a clarificar esto que está pasando. Ok. 4 de copas, 9 de oros, 5 de oros. Fondo de la baraja tenemos reina de espadas. Mira algo aquí muy particular con estas energías. Ante una espera, ya se dio una decisión, se dio una orden, es una señal que se estaba esperando, muy importante esta señal. Esta señal ya todos creo que la hemos visto. Aquí sí es cierto que han habido momentos en los que de mucha premura, mucho no pasarlo bien, momentos de mucha incertidumbre, mucha duda, pero hay una recuperación de timón. No es que mi gente se haya perdido algún estilo de timón, no, sino que creo que en la lectura pasada también me salió algo muy parecido a esta energía. Hubo que una pequeña pausa, pero como se recalculó una acción y ahora va como que más feroz, como que más, con más apoyo, más ferviente. Vamos a seguir viendo, mi gente bella, mi gente hermosa. Otra pregunta muy fuerte que me están haciendo es con respecto a los despliegues. Los despliegues están dando. Vamos a ver, sí señor, los despliegues se están dando en nuestro Mar Caribe. ¿Qué está pasando en este preciso instante? ¿Qué está pasando en este preciso instante? Ok, tenemos el ataque, la templanza, tenemos la acción directa, estable, concreta, directa, por así decirlo, organización, mucha organización militar, mi gente. Vamos a estarnos enterando en las próximas horas de una organización a nivel militar, a nivel empresarial, social en Venezuela, tomando riendas, tomando
tomando, por así decirlo, mando. No te puedo hablar de tiempo, pero sí está hablado, está pactado, está conversado, está estructurado. Veo una estructura, mucha estructura. Aquí la respuesta es un sí rotundo. Es un sí rotundo. Se están aumentando los despliegues, se están aumentando las acciones. Momentos de actuar, me dicen, momento de actuar, de decretos que se han firmado y es momento de ejecutarlos. El ejecútese se está dando en este momento. Me están hablando también de el acecho, mucho acecho a lo que viene siendo todo lo que es la cúpula de la dictadura y todo lo que es su gente, su grupo. Muchos de ellos han intentado en vano pactar unos escapes, salidas, ciertas cosas, pero lo veo bastante complicado. Mi gente, momentos en la historia de un país en los que ya no se puede fingir normalidad. Lo que está ocurriendo ahora en Venezuela no es solo un evento externo, no es solo algo que se vislumbra en noticias, en redes. No, mi gente, esto es un momento energético muy potente, muy profundo. Así lo estamos sintiendo, así lo estamos viviendo. Ya la estructura dejó de tener vida. La estructura narcoterrorista venezolana ha dejado de tener vida, está muerta. La verdad comienza y ya desde hace rato se ha filtrado, ha salido, ha buscado de cualquier forma sostenerse, pero es imposible. Qué fuerte. Fondo de la baraja. Miren, mi gente, aquí lo tienen. Aquí hay algo, aquí hay información más allá de la que se está pidiendo, pero bueno, vamos a soltarla toda porque lo que sale hay que soltarlo como viene. Aquí les voy a decir algo, la verdad no siempre aparece como justicia inmediata, mi gente. La verdad no siempre aparece como justicia inmediata, a veces aparece primero como una incomodidad, como un cansancio colectivo, como un hartazgo silencioso, como una sensación compartida de esto ya no puede seguir así. Eso es un umbral. Eso es un umbral que se está atravesando en este preciso instante. No se va a atravesar, se atravesará, estará pasando. No, está ocurriendo en este preciso instante, lo cual es muy importante comprenderlo. Pero fíjate algo. Aquí tenemos una conjunción bastante potente, bastante bonita, interesante, para ratificar una información que me está llegando muy clara. El régimen, directamente Nicolás Maduro ahora mismo está a punto de recibir o ya ha recibido o nos vamos a enterar en las próximas horas una pérdida, un duelo muy fuerte. Un duelo, una pérdida de una persona de su grupo cercano familiar. Va a morir, pero no por muertes naturales. No por muertes naturales. Esto va a causar como una ruptura muy grande en lo que viene siendo como el quiebre, como terminar de quebrarle lo que ya está quebrado en él, pero que tanto intenta demostrar que no, como quebrarle las piernas. Viene algo muy fuerte, mi gente, en los próximos momentos. Es que me arde el esófago. Fíjate algo, aquí hay un quiebre muy potente, porque ya se cruzó un umbral y las energías no paran de hablar, mi gente. Maduro recibe un duelo muy fuerte aquí. Esto está muy claro, está más que claro. Vamos a esperar a ver en las próximas horas qué es esta noticia que nos van a estar dando, qué persona cercana a Nicolás Maduro recibe la visita adelantada. Vienen movimientos muy fuertes, vienen muchísimo aumento de la represión por parte internacional. Sí, señor, viene muchísima más represión. Ya ellos saben que es así. Dirán que están preparados para eso, pero no están preparados en lo absoluto. Esto va en escalada. Nicolás Maduro muestra un rostro en público, otro en privado, eso lo sabemos ya desde hace mucho tiempo, pero esa distancia cada vez se acorta más. Fíjate algo, así.
La senda del colgado, la senda del colgado ya se le agota la tolerancia, por así decirlo, hasta el propósito vital y nos vuelve a salir el agua. Mucho tema con agua en Venezuela ahora, mucho tema con las aguas, mucho movimiento por parte de agua. Estoy esperando una respuesta. Me vuelve a salir el elemento tierra. Miren, gente, que he barajado bastante. Yo barajo muy bien las cartas, ustedes lo ven porque los hago en vivo. Mucho movimiento en tierra, mucho movimiento por agua en este instante. Me están hablando también de un encuentro. Se siguen repitiendo cartas bastante esclarecedoras. No me extraña que nos estemos enterando también de una posible reunión, encuentro de María Corina Machado con un alto cargo, un alto mando, o puede ser con el mismo, mira, conversaciones de altos cargos. Marco Rubio, conversaciones que se dan frente a frente, como sentándose en una mesa. Veo exposición de material, exposición de como exponiendo, como una exposición literalmente, frente a frente, como conversaciones con personas que tienen mucho movimiento y mucha influencia, que tienen mucha determinación, mucho poder en la parte comunicativa, que tienen el poder de tomar grandes iniciativas, de dar órdenes, de generar soluciones, de aportar soluciones, mucho movimiento a nivel de dinero también, la tierra, oros, mucho movimiento a nivel económico, a nivel de moneda, a nivel de soluciones, a raíz de, gracias a la liquidez económica, rueda de la fortuna, giro inesperado totalmente en este instante, situaciones que se pensaban detenidas se activan. Esto me gusta mucho porque me viene saliendo de hace tiempo. Bueno, de hace tiempo, de hace días, hace poco, pero sí es verdad que hay como más premura y aquí viene como un empuje, algo que da un empuje, es como decir, te toca tu turno, el balón está de tu lado, es como cuando jugamos voleibol, está de tu lado la pelota, ahora de qué manera la vas a manejar, la vas a pasar al otro lado de la cancha. Veo mucha inteligencia acá, muchísima inteligencia, muchísimas conversaciones y reuniones también. Muchísimas reuniones, conversaciones, propuestas, mucha inteligencia, mucho el presentar propuestas, el leer propuestas, el recibir. Tenemos aquí la senda del diablo. Me vuelve a salir otra vez el diablo, no solamente en el tarot tradicional, sino que también en estas cartas aquí nos habla de verdades que salen a la luz, hilos que se desenredan, confianza que se restablece. Es como, mira, fíjate algo, lo que estoy percibiendo, es como que si un paso no se ha dado porque había como una desconfianza que se rompe en este instante. Es como que si se desamarrara un nudo que estaba muy atado. Se desamarra un nudo que estaba muy atado y es como que se retoma una confianza que estaba como suspendida o perdida. Por eso es que me había salido como ese stand-by que no me estaba generando como tanta confianza. Fíjate que aquí tenemos una nueva perspectiva también a la hora de tomar decisiones. Obviamente esto es un acelerón, mi gente. No te lo voy a negar, ahora mismo hay un dolor muy grande, hay mucha incertidumbre, mucho miedo. Sería deshonesta negarlo que lo que se percibe, pero el dolor de un umbral, en un umbral el dolor no es castigo, es el desprendimiento de lo que ya no puede sostenerse. Los países, mi gente, al igual que las personas, también pasan por despertares, por momentos de noches oscuras del alma. Y precisamente este momento es que está atravesando nuestra patria, este momento es que está atravesando Venezuela. Como todos nosotros, Venezuela está en una de esas noches donde lo falso se cae por su propio peso, donde hay mucha intervención de mano oculta, de mano oscura, donde y bueno, esto no es un secreto para nadie,
mucho diablillo, mucho diablo disfrazado de oveja queriendo meterse nuevamente en la manada, pero imposible. Se les trancan las puertas, se les trancan las entradas, ya no es posible que vayan a entrar. Vamos a ver aquí en el fondo de la baraja, el centro de la luna, evolución, simplicidad, luz y evolución. Venezuela está en esas noches, mi gente, donde lo falso cae por su propio peso, lo verdadero empieza a reclamar su espacio. Aunque a momento parezca, mi gente, que pierde forma, aunque a momentos parezca que como que la situación se estanca, se desvanece, pero nada de eso. Aquí hay un acelerón muy fuerte, mi gente bello. Si eres venezolano, si este mensaje te llegó, aunque estés en otro lugar del mundo, esto es para ti. No estás loco por sentir que algo grande se está moviendo, porque se está utilizando más allá de lo que podemos ver, más allá de lo que alcanzamos a escuchar, mi gente. No estás exagerando por sentir cansancio emocional, no lo estás exagerando. No estás solo en estas vibraciones. Estamos presenciando, mi gente, y sintiendo parte de un cruce de umbral colectivo. Y aunque hoy no estemos viendo cosas con tanta claridad como nos gustaría verlas, hemos de entender que el balón está de nuestro lado y se está jugando de una manera espectacular. Vamos a ver el tarot. Sueños que se cumplen, batallas que se ganan, último guerrero en pie, mi gente bella, reencuentros, firmas de documentos que se dan. Me vuelve a salir aquí algo de duelo dentro del régimen, una pérdida muy fuerte para el régimen. No, vuelvo y repito, no es una pérdida a nivel de una muerte natural. Aquí vamos a estarnos enterando una situación bastante fuerte en el régimen. Wow, la verdad está vibrando, mi gente. Cuando la verdad vibra en suficientes corazones, nada vuelve a ser igual. Nada vuelve a ser igual. Mi Venezuela, estamos cruzando este umbral como individuos, como pueblo, como conciencia. Nada va a volver a ser igual. Y aunque el miedo intente decir lo contrario, lo que está ocurriendo en este instante es una gran bendición. Mi gente bella, mi gente hermosa, aquí no gritamos, aquí recordamos. Confío en la verdad que vibra. Confío en la verdad que vibra. A ver. Otra vez la rueda de la fortuna. 2 de copas. Celebración. Se toma la mejor decisión. Se toma la mejor decisión, mi gente bella, mi gente hermosa. Esto me encanta. Se abren, fíjate como se abren nuevos sitios, o no es que se abran. Nos enteramos de nuevas bases militares más cercanas al Caribe, más cercanas en Venezuela. Ya no es lo que pensábamos, ahora están multiplicadas. Imparable, mi gente, esto es imparable. Aquí no hay quien detenga este avance, esta velocidad, esta emoción. Vuelvo y repito, alerta, mi gente, corazones elevados, vibraciones altas, oración ahora más que nunca. Estamos en un momento de umbral, en un momento donde se necesita y se requiere nuestra fuerza, nuestra fe y nuestro empuje de salir adelante. Vuelvo y repito, vamos a estar muy atentos a quien escuchamos, vamos a estar muy atentos a aquello que nos llega por los oídos, esas energías que permitimos que nos invadan. Agua, tierra. Me gusta mucho esta energía, mi gente. Vamos a estar con momentos muy movidos, sí señor, situaciones muy movidas. También me preguntan por la salud de María Corina Machado. No lo comenté en la lectura, pero sí me salió. Ella de salud está perfectamente bien. Con maltrato físico, cansancio, mucho cansancio, pero muy fortalecida. Sí ha sufrido aporreos, maltratos, por todo lo que esa mujer ha tenido que atravesar, pero es una mujer fuerte, es una guerrera. Nació para lo que está haciendo. Nació para lo que está haciendo y ella lo sabe. Ella lo sabe y sus seres guías espirituales la cuidan. No es momento de quejarse, no es momento de detenerse por cosas que sabemos que van a pasar. Ella lo sabe, está haciendo lo mejor que puede, mi gente bella y mi gente hermosa, y lo que le toca, lo que le corresponde. Se ha librado
de mucha telaraña a su alrededor, ha ordenado muchas cosas y su intuición está más conectada que nunca con su misión de vida. Ella ha vuelto a nacer, por así decirlo. María Corina ha vuelto a nacer, ha renacido. Ella acabó un ciclo y está comenzando otro ciclo nuevo. Y así lo sienten y así se perciben las energías. A ella le corresponde estar al frente de esto, lo está haciendo excelentemente bien. Renace ella, renace la patria, renace una ilusión, una fe, una esperanza, renace una patria. Mi gente bella, mi gente hermosa, me ha encantado esta lectura, me parece estas lecturas interactivas me gustan bastante. Vamos a conectarnos prontito, los quiero mucho, mil bendiciones y siempre adelante.